Reciba en esta hora un cordial saludo. Continuamos estudiando el Evangelio de Marcos. Vamos a estar hoy estudiando el capítulo 7, versos 31 al 37. Dice así la palabra del Señor. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Padre amado, Dios eterno, te damos muchísimas gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos tu voluntad. Gracias porque en ella, Señor, tú nos revelas el Evangelio, nos revelas a Cristo. Te rogamos, Señor, que esa luz de ese Evangelio de Cristo sea, Señor, llenando nuestras vidas, alumbrando nuestros corazones, dándonos entendimiento para que nosotros lo podamos entender, ese precioso Evangelio, lo podamos vivir cada día de nuestras vidas. Yo te doy gracias, Padre, y también clamo por cada uno de aquellos que nos están escuchando, para que esta semilla de tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tras más de un año de estar el Señor Jesús ministrando allí en Galilea, Él lleva a sus discípulos a un lugar apartado para tener un tiempo de quietud, un tiempo de instrucción particular con sus 12. Poco antes los 12 habían afirmado que Él era el Hijo de Dios, el único que hablaba palabras de vida eterna, y había llegado precisamente el momento de que el Señor Jesús enfocara sus esfuerzos más intensamente en prepararlos para el ministerio que se avecinaba después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos serían enviados como esa primera generación de predicadores del Evangelio. Serían los encargados de llevar las buenas nuevas, la verdad del Evangelio hasta los confines de la tierra. De tal manera que el Señor Jesús y sus discípulos pues se dirigieron primero hacia el noroccidente, o sea, viajaron fuera de la tierra de Israel, hacia la región de Tiro, lo que actualmente es el Líbano. Y allí se encontraron con una mujer gentil que estaba desesperada, que estaba buscando la ayuda de Jesús. Y en este encuentro ella mostró la verdadera fe que tenía en el Señor Jesucristo, la humilde persistencia que esta mujer demostró. Proporcionó a los apóstoles una ilustración muy vívida de la futura obra misionera que ellos tenían que llevar, que estaban por delante de ellos. Y no pasaría mucho tiempo antes de que los discípulos pues pudieran ver a muchos gentiles mostrar de igual modo su fe en Jesucristo a medida que el Evangelio era extendido más allá de las fronteras del mismo Israel. Muy bien, así que después de finalizada la estadía del Señor Jesucristo allí, y los dos, dice la palabra que al salir de la región de Tiro, llegaron a través de Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. De tal manera que el Señor continuó en dirección hacia el norte a través de la ciudad de Sidón, que está ubicada allí en la costa mediterránea, más o menos a unos 32 kilómetros también de la ciudad de Tiro, antes de viajar hacia el oriente y hacia el sur,
hasta el destino en la costa suroriental del lago de Galilea. Muy bien, dice que también pasó por la región de Decápolis. Esta región estaba localizada precisamente en la parte suroriental del lago de Galilea, y era un área habitada generalmente por gentiles, así que estaba fuera también del territorio de Herodes Antipas. Y este territorio pues abarcaba 10 ciudades o ciudades-estados. Precisamente el nombre Decápolis viene del griego deca, que significa 10, y polis, ciudad. O sea que literalmente significa 10 ciudades. A través de descubrimientos arqueológicos se ha demostrado que estas poblaciones eran centros del paganismo griego, llenas de ídolos que honraban a deidades paganas como a Zeus, a Afrodita, a Artemisa, a Dionisio. Ahora, aunque la nación de Israel siempre había sido la prioridad para el Señor Jesucristo, él tuvo también la disposición de ministrar en esta otra regiones, que son regiones pues, prácticamente gentiles. Y de igual manera que tuvo allí la interacción con esta mujer en Tiro, esto demostraba en el hecho de que el Evangelio siempre tuvo como objetivo ser predicado a todo el mundo. De tal manera que cuando el Señor pues viaja a la región de Decápolis, esta región pues queda cerca de Gerasa, donde antes había sanado a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios, como lo vimos allá en Marcos capítulo 5. Y a través del testimonio de este hombre, ¿sí? Y de otras cuantas personas que también habían viajado a Galilea y habían visto el obrar del Señor Jesucristo, la noticia fue precisamente llevada allí a esa región de Decápolis, y la fama del Señor ya se había extendido por toda esta región. De tal manera que el tiempo de enseñanza del Señor con los 12 concluyó cuando grandes multitudes nuevamente volvieron a reunirse alrededor de él. Y lo vemos allá en Mateo capítulo 15, versos 29 al 31. Dice así la palabra del Señor. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Aunque esta región de Decápolis era una región gentil e idólatra, adoraban ídolos, pues habían oído hablar del poder del Señor Jesucristo y sabían lo que Él podía hacer, cosas que sus deidades paganas nunca habían hecho. Pues en consecuencia acudieron a Él todos aquellos que estaban físicamente discapacitados, aquellos que estaban enfermos. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Dice la palabra que los sanó de inmediato, los sanó por completo. Y como era de esperar, la multitud se maravillaba. Esta palabra maravillaba viene del griego taumazo, que significa quedar conmovido. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a glorificar al verdadero Dios. Pero aquí también pues es irónico que los dirigentes judíos de Israel, que vieron los mismos milagros que el Señor Jesús realizó en estas tierras paganas, estos dirigentes rechazaron a Jesús y lo acusaron de actuar por el poder de Satanás, mientras que los gentiles de Decápolis reconocieron el poder de Jesús y reconocieron que venía de parte de Dios. De tal manera que se volvieron de sus ídolos en ese momento y ofrecieron alabanza al Dios de Israel. Tenemos también un pasaje paralelo en Mateo 15, del 29 al 31, y este pasaje paralelo pues, nos proporciona una visión general de las curaciones del Señor Jesús. Pero este pasaje de manera particular se encuentra en Marcos, donde se incluye ese encuentro particular con este personaje que acabamos de leer, con este sordomudo que aquí se describe. Bueno, miremos el versículo 32 de Marcos 7. Dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Tal vez fueron amigos o familiares que le trajeron a Jesús a este hombre, un hombre que era sordo, un hombre que era tartamudo.
Tal vez su sordera, pues no lo menciona la palabra, pero de pronto puede ser una sordera congénita o de mucho tiempo sin poder oír desde niño. Y pues prácticamente fue casi imposible el poder hablar. O sea que tenía un impedimento bastante fuerte también del habla. Y en el mundo antiguo pues no existían tratamientos o remedios para esta condición de las personas. Ahora, las personas que padecían estos impedimentos físicos generalmente eran condenados al ostracismo por la sociedad. Incluso a causa de la pérdida del oído y de los defectos de habla, a los sordos en Israel por lo general se les consideraba mentalmente discapacitados. Y para colmo de males, los judíos alegaban que estas discapacidades como la sordera o la ceguera pues eran resultado directo del juicio de Dios por el pecado de estas personas, como lo vemos allí en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? De tal manera que el pueblo judío achacaba estas discapacidades, como ya lo mencioné, tanto como la sordera, la ceguera y otras tantas enfermedades, como un juicio directo de Dios por el pecado de la misma persona o incluso por el pecado también de sus padres. Ahora este hombre pues vivía en una sociedad pagana y el maltrato y el desprecio que soportó de pronto hubieran podido ser peores que los mismos que pudo haber soportado en el mismo pueblo de Israel. Ahora, pero es interesante ver que algunas personas se preocuparon por este hombre y lo llevaron precisamente ante Jesús. Y dice la palabra que le rogaron que le pusiera la mano encima. Ahora, esta palabra rogaron viene del griego parakaleo, que significa suplicar o implorar. O sea, hay un sentido allí de urgencia. Y en esa pues desesperación le suplicaron por su amigo, por su familiar, quien no podía pues hablar por sí mismo. Y démonos cuenta que con frecuencia el Señor Jesús imponía las manos sobre las personas para demostrar su poder a los que estaban sufriendo. A diferencia de los fariseos, de los escribas, que ellos se consideraban superiores al pueblo común. El Señor Jesús se mezclaba de buena gana con la gente. Había una disposición en su corazón hacia las personas, hacia tocar a las personas, veía las necesidades de estas personas y él solucionaba estas necesidades. De tal manera que al hacerlo él estaba mostrando su compasión, su preocupación realmente por las personas. También él estaba demostrando que no tenía miedo a la profanación ceremonial, ¿sí? O sea que el Señor Jesús nunca quedó impuro, ¿sí? Por causa de aquellos a quienes tocó. Para los israelitas tocar a alguna persona enferma, pues se contaminaban y quedaban ceremonialmente impuros. Pero no, el Señor Jesús no tuvo problema con eso. Él tocó a los leprosos, una mujer de flujo también lo tocó cadáver de una niña, de un hombre, tocó a un gentil que padecía de sordera. Y en lugar de que él quedara impuro, ellos fueron quienes quedaron limpios y restaurados por ese toque precioso del Maestro. Muy bien, continuemos con el verso 33 al 35. Dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Démonos cuenta cómo el Señor Jesús siempre respondía con misericordia, Él siempre lo hacía. Y el Señor Jesús llevó aparte al sordo, dice la palabra, que lo llevó aparte de la gente. O sea que en medio de la muchedumbre apremiante, con muchos otros que estaban esperando ser curados, pues ¿qué hizo el Señor Jesús? Puso su atención en un hombre que estaba desesperado,
a quien en muchas ocasiones incluso habían hecho caso omiso, habían despreciado, lo habían condenado al ostracismo, pero en ese momento él recibió toda la atención y la compasión del Creador del universo. Ahora, en un acto de profunda bondad, el Señor comenzó a comunicarse prácticamente en lenguaje de señas. Él usó gestos y señales no verbales. ¿Sí? Cuando Jesús usa aquí prácticamente 4 señales específicas para resaltar lo que él quería hacer. Fijémonos cuál es la primera de esas señales. Dice que metió los dedos en las orejas del hombre. ¿Para qué? Pues estaba indicando que reconocía cuál era el problema físico de esta persona. El Señor comprendió que este hombre no era un atrofiado mental ni estaba poseído por demonios como algunos de pronto pudieron haber pensado. Simplemente ese hombre no podía oír. Así que ese acto simbólico estaba demostrando esto. Y el Señor usó este gesto simbólico pues para indicar que había diagnosticado correctamente el problema que estaba aquejando a este hombre. Ahora, el segundo acto es el que él escupe. Dice que escupiendo tocó su lengua. O sea que el Señor volvió a emplear otro gesto físico para identificar la discapacidad del habla que tenía esta persona. Fijémonos que el Señor Jesús en otras ocasiones también utilizó saliva en algunas curaciones. Esta obviamente no era porque la saliva en sí tuviera el poder. Sin embargo, en los pueblos antiguos creían que la saliva tenía propiedades curativas. El tercer gesto simbólico que el Señor usó fue que levantó los ojos al cielo. O sea que Jesús demostró que ese poder creativo que él ejercía provenía de Dios el Padre. Incluso como pagano, este hombre habría entendido lo que el Señor quiso decir al mirar al cielo. Y el cuarto de estos gestos fue que él gimió, con lo que comunicó una sincera empatía por la prolongada agonía de la discapacidad que este hombre tenía. O sea que el gemido sincero proyectó visiblemente el dolor y la angustia en favor de este hombre. De tal manera que con el uso de esta comunicación no verbal, ¿qué hizo el Señor Jesús? Enseñó a este sordo acerca del poder y la compasión de Dios. El Hijo de Dios lo iba a curar con el poder que venía de lo alto, porque estaba interesado en él. Ahora Jesús se dirige a él hablándole, le dice efata, es decir, sea abierto. Al usar este término, que es un término arameo, efata, el evangelista aquí, Marcos, pues proporcionó una cita exacta de las palabras que el Señor utilizó, ya que el lenguaje que el Señor Jesucristo utilizaba precisamente era el arameo. Pero Marcos también inmediatamente pues traduce este término a sus lectores de habla griega. Efata significa sé abierto. O sea que con una orden del Creador encarnado, el Hijo de Dios, el hombre quedó de inmediato sano. Fueron restaurados sus oídos, fue restaurado o restaurada su lengua, fue liberada para poder hablar. Y Marcos lo sigue mencionando, dice que al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Esta palabra ligadura es también una expresión griega que viene de una palabra que es desmón, que significa atadura o cadena. Era como si este hombre hubiera tenido la lengua aprisionada en el calabozo, ¿cierto? En el mismo calabozo incluso de la sordera. Y de inmediato fue liberado y el hombre pudo oír y hablar bien y con claridad. De tal manera que no solamente fue restaurado su facultad física para oír, sino que también recibió la capacidad para poder hablar. No solo podía oír sonidos, sino que podía entender y articular las palabras sin necesidad de ningún entrenamiento de terapia de lenguaje. La palabra bien, ¿sí? La palabra que hablaba bien proviene del vocablo griego ortos, que significa derecho.
o recto. Precisamente de ahí viene la palabra ortopedia, ortodoncia, que se derivan de este término griego. Y en un instante, aquel que creó el mundo, aquel que lo sustenta con la palabra de su poder, de modo sobrenatural hizo posible que este hombre oyera y hablara con fluidez. Al igual que todos los milagros que Jesús realizó, esta curación fue un acto creativo, un acto divino por medio de su palabra. Y de igual modo que en el principio Él creó los cielos y la tierra también por el poder de su palabra. Muy bien, continuamos con el verso 36 y 37. Dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ahora, preguntémonos cómo sería la reacción de este hombre. Una reacción de una alegría desbordante. Es natural que su impulso inmediato pues fuera contar a todo el mundo lo que había ocurrido. Pero fijémonos que el Señor Jesús le da instrucciones a él y a las personas que estaban a él y que lo habían llevado allí delante del Señor Jesús de que guardaran silencio. Como lo dice la palabra, el Señor les mandó que no lo dijesen a nadie. Y esta palabra mandó viene del griego diastellomai, que se refiere a una orden, o sea que Jesús les ordenó, y específicamente a este hombre que guardara silencio. Y puede parecer extraño, ¿no? Pues acababa de otorgarle la capacidad de hablar, ¿sí? Y ahora le está diciendo de que no diga nada. Y en una ocasión anterior, con el endemoniado allí en Gadara, él hizo exactamente lo opuesto. Miremos lo que dice allí Marcos 5, 19 al 20. Dice así la palabra del Señor. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos por qué el Señor Jesús dio instrucciones al endemoniado de ir y llevar la noticia de lo que el Señor había hecho, y llevó la noticia a toda la región de Decápolis, y después le dijera a este antiguo sordo que guardara silencio. ¿Por qué? Pues sí, hay una diferencia bien importante. Démonos cuenta que este endemoniado pues, fue el primer misionero a esa región gentil, pero por su testimonio, al llevar a toda esta región la noticia acerca del poder de Jesús para obrar milagros, pues se dio a conocer en toda esta región el poder que actuaba en el Señor Jesús. Y de tal manera que cuando las gentes venían al Señor Jesús, venían con una gran euforia. O sea que la situación había alcanzado proporciones épicas debido al gran entusiasmo de estas multitudes que eran muy complicadas y difíciles de manejar. Ahora, el Señor, de la misma manera que hizo en Galilea, Él no tenía las intenciones de echar más leña al fuego de las expectativas materialistas y políticas que tenía la gente precisamente acerca de Él. Fijémonos que el Señor Jesús también emitió algunas órdenes similares en algunas otras ocasiones. Y en otras ocasiones el Señor insistió en el silencio porque sabía que el que la gente fuera y hablara y llevara estos reportes aumentaría el fervor de las multitudes, lo cual solamente le obstaculizaba en su trabajo y en su ministerio. De tal manera que esta parece que sea una preocupación que el Señor tuvo. ¿Por qué? Porque nuevamente otra vez grandes gentíos ya estaban otra vez acudiendo a él en esta región de Decápolis. Ahora, la razón principal de que el Señor Jesús insistiera varias veces en que este hombre guardara silencio la encontramos ahí en Marcos 8,
30 y 31. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Muy bien, perdón, leí el verso 31 y 32, eran 30 y 31. Dice el verso 30, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. De tal manera que después de que los discípulos lo identifican como el Mesías, como el Hijo de Dios, dice que él les manda que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese, ser desechado de los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Muy bien. Ahora, fíjese que el Señor Jesús dio instrucciones precisas a sus propios discípulos de guardar silencio, hasta después de que la historia estuviera completa. Muchos de los cuales a los que sanó lo conocían simplemente como un hacedor de milagros, pero Jesús había venido para un propósito mucho más glorioso. Como lo menciona allí en el Evangelio Lucas en el capítulo 19, verso 10, donde dice así la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera que un mensaje donde se resaltaba solamente las curaciones, donde se resaltaban solamente los milagros, pues sería inadecuado. De tal manera que se tendría que darse un mensaje total acerca de Él, donde se debe incluir la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados, como dice el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios capítulo 15 versos 3 y 4. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la parte central del Evangelio. Ahora, el Señor era consciente de la euforia, de la alegría, tanto de este hombre como de la gente, y el Señor le repitió la orden. Pero dice la palabra, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. O sea que a pesar de que el Señor había repetido varias veces a este hombre y a sus amigos que no lo dijesen, ellos por su alegría demostraron total desobediencia e hicieron lo contrario. Y es irónico, ¿no? Porque fíjese que el Señor Jesús había curado los oídos de este hombre y este hombre se negó a escuchar la orden que el Señor le dio en ese momento. Y es posible que también que esta orden estuviera también dirigida a todos los que estaban ahí, a todos los curiosos que entre la multitud habían presenciado este asombroso milagro. Ahora, los discípulos también debieron haberse preguntado por qué Jesús daría esta orden a estas personas. Y más adelante ellos llegarían a entender realmente la historia, ¿sí?, de lo que es la obra del Señor Jesucristo, incluso su muerte y su resurrección. Ahora, después de ver las milagrosas obras que el Señor estaba haciendo, la transformación de este hombre sordo y tartamudo en un hombre que escuchaba y que hablaba con fluidez, pues las personas de la multitud dice que en gran manera se maravillaban. Y esa frase en gran manera viene de un término griego que es uperperizos, ¿sí?, que significa en grado sumo, por sobre toda medida o de modo sobreabundante. De tal manera que cuando habla aquí que se maravillaban, se traduce de una forma en que esa palabra, se maravillaban en gran manera. Ahora, esta palabra también, maravillaban, se traduce de otra palabra que es eklepso, que significa estar lleno de asombro. Estar totalmente asombrado, o sea que la gente estaba impactada, la gente era incapaz de contenerse. Por tanto, a pesar de la orden que el Señor les había dado, ellos hicieron lo contrario, extendieron la noticia por todas partes. Y en medio de todo este entusiasmo, pues las personas exclamaron, dice la palabra, bien lo ha hecho todo,
hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Aquí la palabra bien, un adverbio, se traduce del término griego kalos, que significa rectamente o correctamente o apropiadamente. O sea que la gente estaba hablando de la perfección de los milagros que el Señor Jesús hacía. Como dice, a los ciegos los hace ver, a los cojos los hace caminar. También habla aquí de que los sordos los hace oír, a los mudos hablar. O sea que estos milagros, estas recuperaciones milagrosas e inmediatas y estas restauraciones totales causaron gran asombro en medio de todas estas personas, en medio de la multitud. O sea que las cosas que el Señor Jesús hacía, estas sanidades, nunca fallaban, eran perfectas todo el tiempo. Muy bien, vemos aquí también que se utiliza la palabra mudos. Y esa palabra mudos viene de una expresión griega que es alalos. Y precisamente ese término también es utilizado por el profeta Isaías, que viene de un término también hebreo que es Illem, que traducida en su forma griega es molilagos. O sea que el apóstol, el evangelista Marcos, relaciona ese relato con la profecía que se menciona en Isaías capítulo 35, y particularmente el verso 5 y el verso 6, donde dice así la palabra del Señor. Dice: los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. De tal manera que las sanidades que el Señor Jesús realizó, al igual que la cura de este sordomudo y tartamudo, fueron principios de las glorias del futuro reino mesiánico a través de su muerte y resurrección, donde esa muerte sería la muerte sustitutoria por cada uno de nosotros, de tal manera que tendríamos nosotros vida. La muerte estaría ya vencida, la enfermedad también terminaría en ese reino mesiánico que nos habla allí precisamente el capítulo 35 del libro de Isaías. Ahora, también el verso 8, 9 y 10 se da una descripción de ese reino donde los redimidos estarán y morarán allí con el Señor. Dice así la palabra del Señor: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Ahora, las personas que el Señor Jesús sanó físicamente durante su ministerio terrenal tenían razones para regocijarse, para alegrarse de eso que el Señor estaba haciendo, de lo que ellos estaban recibiendo en sus propias vidas y en sus propios cuerpos, de tal manera que eso producía un gozo muy grande, pero no se puede comparar con el gozo que espera, o que les espera más bien a todos los que han sido salvados, a todos los que han reconocido la obra del Señor Jesucristo en la cruz, a quienes el Señor ha prometido cuerpos glorificados, donde el Señor ha prometido también una nueva tierra, a todos los redimidos que se regocijan en lo maravilloso de esa completa salvación que es dada a través de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. De tal manera que cuando el Señor estaba curando estas enfermedades que eran temporales, lo que estaba haciendo era que estaba dirigiendo al pueblo hacia algo más grandioso. La esperanza que todos tenemos, la esperanza precisamente de la vida eterna. De tal manera que a través de la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz, son perdonados nuestros pecados. Podemos reconciliarnos con Dios. Todos aquellos que creen en el Evangelio
sean judíos o sean gentiles. Las puertas han sido abiertas, el velo ha sido rasgado de arriba a abajo. Ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. De tal manera que Jesús es mucho más que un simple hacedor de milagros, que un simple maestro. Él es el Señor, Él es el único Salvador. Como lo menciona el mismo Señor Jesucristo allí en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6, donde dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También lo declara el apóstol Pedro allí en Hechos capítulo 4, verso 12, donde dice así la palabra de Dios: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De tal manera que el Señor Jesucristo es el único Salvador, que murió con el fin de pagar el precio por el castigo de nuestros pecados. Como lo declara el profeta Isaías allí en el capítulo 53, versos 4 y 5, donde dice así la palabra del Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De la misma forma lo menciona el apóstol Pablo y en su carta a los Romanos, en el capítulo 4, verso 25, donde dice así la palabra de Dios: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. También se lo menciona a los Colosenses en su carta, en el capítulo 2, versos 13 y 14, donde dice así la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. También lo menciona el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, verso 18, donde dice así la palabra de Dios: también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y no solamente Él pagó el precio por el pecado, sino que además resucitó victorioso para demostrar su poder sobre la muerte. Él venció a la muerte allí en la cruz, porque se levantó al tercer día. Como lo menciona en su primer sermón el apóstol Pedro, allí en Hechos capítulo 2, versos 24, dice así la palabra de Dios: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. De igual manera se menciona en el capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 31, donde dice así la palabra del Señor: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. De la misma forma lo menciona el apóstol Pablo allí en el capítulo 8 del libro de los Romanos, verso 11, donde dice así la palabra del Señor: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. También en su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo sigue ratificando. Capítulo 15, versos 20 al 22. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados. De tal manera que quienes se arrepienten, quienes creen en la obra del Señor Jesucristo en la cruz para salvación, experimentarán por toda la eternidad el poder dador de vida del Señor Jesucristo. Como lo menciona el mismo Señor Jesús allí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 14, dice así la palabra de Dios: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De igual manera se menciona en el capítulo 7, verso 38 del mismo Evangelio de Juan, donde dice así la palabra del Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De la misma forma lo menciona allí el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 17, donde dice así la palabra del Señor: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. También se menciona en el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 6, donde dice así la palabra del Señor: y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. De tal manera que es únicamente a través de la obra que el Señor Jesucristo realizó que puede darse esa salvación en la vida de las personas. Corazones pecaminosos son limpiados en ese momento de la conversión. Vidas que estaban condenadas al infierno, a la desgracia, a la separación eterna del Señor, ahora son vidas, nombres que son escritos en el libro de la vida, por cuanto el Señor Jesucristo ha hecho la obra. Y todos aquellos que han creído son inscritos en este precioso y maravilloso libro, el libro de la vida. También dice que físicamente sus cuerpos resucitarán un día para nunca más volver a experimentar la enfermedad, para nunca más experimentar la decadencia. Dice la palabra que tendremos cuerpos glorificados. De tal manera que estaremos en un estado ya de perfección, libres del pecado, libres de la enfermedad. Y estaremos adorando para siempre a nuestro Redentor, a nuestro Rey y Señor. De tal manera que hoy te animo a que veas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él no es simplemente uno que hace milagros, Él no es simplemente uno que nos bendice. No, Él es más que eso. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, el que creó el cielo y las estrellas, el que dio forma a todo el universo, aquel que nos hizo y que nos creó, aquel que sustenta todas las cosas con su poder, aquel que se hizo hombre y vino y pagó por el pecado y la rebelión del hombre, aquel que fue a la cruz del Calvario, aquel que sufrió todo el peso, el sufrimiento por causa del pecado y la muerte, pero aquel también que resucitó glorioso, aquel a quien han sido entregadas las llaves de la vida y de la muerte, aquel que venció la muerte, aquel ahora que tiene toda la autoridad, toda la potestad en los cielos y en la tierra, al glorioso y eterno Señor Jesucristo. A Él es el que debemos reconocer como nuestro Señor y Salvador, y que por medio de su obra, el sacrificio que Él realizó en la cruz, y únicamente por ese sacrificio es que nosotros podemos ahora recibir estas bendiciones tan maravillosas y tan preciosas. El milagro de la salvación, el milagro de una nueva vida, el ser justificados, el ser limpiados, el ser regenerados. Todo esto lo ha hecho el Señor Jesucristo. En nosotros no hay nada que pudiéramos haber hecho para ganarnos o para obtener esta salvación. Solamente a través de Cristo la hemos podido tener.
todos aquellos que hemos creído, que hemos entregado nuestras vidas al señorío del Señor Jesucristo. De tal manera que es el Evangelio, es a través del Evangelio que nosotros recibimos esas nuevas y maravillosas noticias. Es a través del Evangelio que nosotros podemos creer en esa obra perfecta y maravillosa que el Señor Jesucristo realizó. Por eso la palabra dice que en ningún otro hay salvación. Y le damos gracias a Dios el Padre por ese regalo tan maravilloso, su Hijo a favor nuestro, por ese regalo tan precioso y tan valioso. Gracias a Dios por esa obra maravillosa. Oremos. Padre, te queremos agradecer porque tú has visto, Señor, que en nuestros propios esfuerzos, en nuestras propias obras, no podíamos, Señor, acercarnos a ti y satisfacer la justicia tuya, por cuanto todos, Señor, hemos pecado. No hay uno y no ha habido un solo hombre que haya guardado toda tu ley. Solamente la vida perfecta del Señor Jesucristo ahora viene a sustituir, Señor, esa vida de errores y de pecado nuestras. Gracias porque Él llevó todo el peso de nuestro pecado en la cruz. Gracias, eterno Dios, porque a través de Él nos has dado una salvación tan grande, Dios. Gracias porque a través de Él nuestras vidas han sido cambiadas, han sido transformadas, ha sido pagado el precio de nuestro pecado. Nos has justificado, nos has limpiado, has escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Y gracias por esa maravillosa esperanza de la vida eterna. Gracias por esas grandes y preciosas promesas que están en tu palabra para cada uno de tus hijos. Hoy, Señor, queremos reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias, amado y precioso Dios, por esa obra maravillosa y por el regalo, Señor, que nos has dejado. Tu Espíritu Santo que ahora opera en cada uno de nosotros, cada día santificando nuestras vidas para hacernos conforme a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, te agradecemos, bendecimos tu nombre en esta hora y nos gozamos y gloriamos en ti, Señor, precioso y eterno Dios. Gracias, Padre, te damos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.